Para el espacio vectorial de las funciones lineales P1, usaremos los polinomios de base estándar de 1 y x. Recordemos que un polinomio como p de x es igual a 8 más 2x. Sería el vector A2 en este espacio. La función f definida por f de p de x es igual a la integral definida de 0 a 4 de p de x es una transformación lineal de P1 a R. Se nos pide que escribamos la matriz para esta transformación lineal de acuerdo con los polinomios de base estándar, lo que significa que queremos determinar la matriz de transformación. Puede encontrar la matriz de transformación determinando las transformaciones de los vectores de base estándar E1 y E2 o, en nuestro caso, las transformaciones de 1 y x, por lo que comenzamos dejando que p de x sea igual el primer polinomio de la base y, por lo tanto, p de x es igual a 1. Si p de x es igual a 1, tenemos la integral de 0 a 4 de 1, que es igual a 4. Indicando que p de x es igual a 1 se asigna a 4, y p de x es igual a 1 corresponde al vector de base estándar E1 o al vector 1, 0 que ahora conocemos los mapas al vector 4, y ahora ponemos p de x igual a x el segundo polinomio en la base estándar. Y nuevamente evaluamos la integral de que podemos ver a la derecha es igual a 8. Y dado que p de x es igual a x mapea a 8, el vector de base estándar E2 con un vector 0, 1 mapea al vector 8, y ahora tenemos la información que necesitamos. Para la matriz de transformación, la matriz de transformación es la matriz de 1 por 2 con entradas 4 y 8. Para el número 2 se nos pide que escribamos la función 7 más 2x como vector, y como 7 más 2x es igual a 7 veces 1 el primer polinomio en la base estándar más 2 veces x, donde x es el segundo polinomio en la base estándar 7 más 2x es el vector 7e2. Para el número 3 se nos pide que utilicemos la matriz desde arriba de la transformación. Matriz para evaluar la integral de 0 a 4 de 7 más 2x ahora que sabemos que la matriz de transformación es la matriz 4, 8. Y sabemos que 7 más 2x es el vector 7, 2. Podemos evaluar la integral de 0 a 4 de 7 más 2x determinando el producto de la matriz de transformación, y el vector que representa 7 más 2x. Lo que nos da 4 por 7 más 8 por 2, lo que equivale a 44, por lo que usando una transformación lineal podemos evaluar la integral definida. Y, por supuesto, siempre podemos comprobarlo utilizando nuestros métodos de cálculo, que se muestran a continuación, lo que, por supuesto, también nos da 44. Espero que te haya resultado útil.